Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Libertad, donde encuentras libertad en Cristo Jesús y libertad en la palabra. Mi nombre es Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia. Y en este día vamos a continuar con el estudio que hemos estado haciendo respecto de la integridad de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, es un tema muy interesante, que es el tema de la fe. No podemos hablar de la palabra de Dios y de la integridad que Dios tiene en cumplir sus promesas, sino hablamos también acerca de la fe. Tenemos que entender que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios ha llevado a cabo a través de la obra redentora de Cristo, eso es lo que Dios nos ha hecho por gracia, o lo que Dios ha hecho a favor de nosotros sin que nosotros lo merezcamos por gracia. Pero para poder nosotros acceder a todo lo que Dios ha hecho, nosotros necesitamos tener fe y necesitamos creer en todo aquello que Él ha dicho en su palabra. A final de cuentas, es la palabra el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra vida, y todo lo que hacemos tiene que girar alrededor de esa palabra. Dice la palabra de Dios respecto de cómo opera la fe en Romanos, en el capítulo 10, vaya conmigo allá a Romanos 10, en el versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 10, dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjate que cerca de ti está la respuesta a tu problema. Que cerca de ti está la respuesta a tu situación. Muchas veces escuchamos decir, Cristo es la respuesta. Bueno, ¿a qué pregunta? O la respuesta a qué problema. Y es la respuesta a cualquier situación que tú estés enfrentando, siempre y cuando tú primero tengas una relación con Él y segundo, tú confíes en su palabra. Que es en la palabra de Dios que Él ha encerrado todo aquello que Él nos ha dado, que nos ha sido otorgado por gracia. Y la palabra de Dios dice por eso, cerca de ti está la palabra, no está lejos la solución a tu problema. No está yendo con algún super apóstol, o yendo con algún gurú, o yendo con algún brujo, o yendo con alguna persona que tenga tanta sabiduría. La sabiduría la tienes al alcance. La palabra de Dios está cerca de ti. Si tú no tienes una Biblia, porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, necesitas conseguir una. Decía un pastor amigo mío que si hay para tortillas, hay para Biblia, ¿verdad? Tú puedes conseguir una Biblia muy económica y no vale más. Una Biblia económica te valdrá a lo mucho lo que cuestan 4 o 5 kilos de tortilla. Entonces no hace falta mucho dinero para invertir en la palabra de Dios. Necesitas tener una Biblia a la mano porque la Biblia es la palabra de Dios. No contiene nada más la palabra de Dios, porque hay gente que dice la Biblia contiene la palabra de Dios, pero si decimos eso, pues podemos decir que hay partes que no son palabra de Dios, pero de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia es palabra de Dios para nosotros. Es Dios hablándote a ti. Y Dios hablándote a ti, solamente tienes que conocerla. Tienes que sumergirte y venir y comenzar a aprender todo lo que está ahí, continuar en ese viaje de aprendizaje de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y al aprender lo que la Biblia dice ahí, esa palabra al estar depositada en tu corazón, entonces eso que está ahí depositado va a comenzar a salir, va a comenzar a brotar, y por eso dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Jesucristo dijo una vez que del corazón sale todo aquello que está depositado en él. Y si un corazón es malo, de ahí van a salir malos pensamientos, pero si un corazón es bueno, eso va a producir buen fruto. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Necesitamos nosotros comenzar a hablar la palabra de Dios, pero solo lo podremos hacer en la medida que la palabra de Dios esté depositada en nuestro corazón. Por eso el día de hoy yo te invito a que tú comiences a hacer depósitos. Haz depósitos, cada día haz depósitos de la palabra de Dios en tu vida. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Nuestras palabras deben ser de fe. ¿Y cómo opera la fe? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa
para salvación. Qué importante es estos dos principios, el principio del creer y el principio del confesar. El creer siempre va acompañado del confesar. La palabra confesar viene del griego homologeo, y homologeo, de ahí viene la palabra homologar al español también, significa decir una misma cosa. ¿Qué es lo que tú debes decir? He escuchado muchas veces, no sé si tú has visto ahí, muchas veces en las redes sociales he visto, algunas personas ponen allí, no confieses, no declares, no decretes, no digas, solamente di, si es la voluntad de Dios, hágase su voluntad. Pero la palabra de Dios realmente no enseña eso. La palabra de Dios lo que enseña es que en esta palabra Dios, es decir, en la Escritura, Dios nos ha revelado su voluntad. Nosotros conocemos su voluntad y dice también la palabra, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, por lo cual creí, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, yo creí, por lo cual también hablé. Entonces, tu creencia siempre va acompañado de tu hablar. Lo que tú crees, lo que tú estás creyendo, lo vas a decir, lo vas a declarar. La palabra declarar, que muchos religiosamente satanizan el día de hoy y dicen, no, es que la gente de la nueva era también declara y también decreta, es que los brujos también declaran y también decretan. Así es, los musulmanes también oran. Por eso la oración para los cristianos está impedida. No podemos orar porque también los hindúes oran a sus dioses. Entonces nosotros no vamos a orar porque ellos oran. Es evidente que hay imitaciones que el enemigo ha hecho de una realidad que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que dice que tú debes confesar, o también se dice declarar, porque confesar y declarar es decir lo mismo, es exactamente lo mismo. O decir en voz alta, hablar en voz alta. Otra palabra que en griego también significa declarar es la palabra laleo. Y esa palabra laleo también significa hablar y decir. Y muchas veces la palabra declarar se vuelve una muletilla. ¿Cómo una muletilla? A lo mejor si usted me pone atención en los programas que hemos estado haciendo, usted notará que tal vez yo repito muchas palabras y estoy tratando de quitarme las muletillas al hablar, pero me falta mucho camino. Y repito demasiadas palabras y repito demasiadas cosas que no debiera repetir, pero estamos aprendiendo y estamos mejorando. La palabra declarar se vuelve una muletilla al orar. Hay gente que dice, pues yo declaro que estoy sano. El simple hecho de que digas estoy sano, estás declarando. Y hay gente que dice no declare, no decrete, pero en las mañanas se levanta y dice Dios es bueno. Y en las mañanas se levanta y alaba a Dios diciendo gracias Dios porque este es un día maravilloso. Y esa persona al decir eso está declarando, sin decir declarar, que es un día maravilloso. Dejar de declarar es dejar de hablar y es imposible que dejemos de hablar. Nosotros hablamos lo que decimos. Por lo tanto, cuando usted vea que alguien pone por ahí en las redes sociales, no declare, no decrete, lo que usted está viendo solamente es una manifestación de ignorancia. Porque todo lo que tú crees, tú lo dices. Y todo lo que tú dices surge de tu creencia en tu corazón. Esas personas al poner eso están declarando que ellos no creen en declarar. Es contradictorio y sin embargo lo vemos y personas les suena piadoso, suena religioso. ¡Ay, si no declares, no digas nada! ¡Wow! ¿Qué religioso, no? ¡Qué piadoso decir, Dios, hágase tu voluntad! Pero su voluntad está revelada en la palabra de Dios. Está revelado aquí en la Escritura. La Escritura nos dice lo siguiente. Fíjate lo que dice, que si confiesas con tu boca y que si crees. Que si declaras con tu boca y que si... Aquí está hablando de una verdad específica, que Jesús es el Señor. Pero esto es una realidad al respecto también de todas las verdades que están encerradas en las buenas noticias, en el Evangelio, en lo que logró Jesús por ti en la cruz. Esto es una verdad al respecto también de la sanidad. Esto es una verdad al respecto también de la provisión de Dios. ¿Qué es lo que tú estás creyendo? ¿Qué le estás creyendo a Dios? Lo que tú estás creyendo, tú lo declaras. Si tú te levantas y dices, no, pues yo creo que no me voy a sanar, ten por seguro que no vas a sanar. Hay otros que dicen, bueno, yo creo que sí voy a sanar. El problema es que la palabra de Dios no dice que tú vas a sanar. La palabra de Dios dice que tú ya fuiste sano por las llagas de Jesús. Entonces tenemos que cambiar de una confesión. Algunos tienen una confesión de incredulidad. Y hay que cambiar esa confesión de incredulidad, pasarla a una confesión de esperanza. Otros tienen una confesión de esperanza y la tienen que pasar a una confesión de fe. Y es a veces difícil.
Algunas personas no, para ellos es difícil hacerlo, pero solamente es difícil porque no han plantado la palabra de Dios en su corazón. Si tú has estado escuchando esta serie, hemos ido avanzando y en nuestro siguiente programa vamos a hablar un poquito más acerca de la palabra como una semilla que se planta en el corazón. Pero quiero que sepas que aquí dice que con el corazón se cree para justicia en el verso 10, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación es la palabra, en algunas partes en la Biblia se traduce, viene del griego soteria, en otros viene del griego sozo, y salvación significa varias cosas. Puede significar salvación de la muerte espiritual, o sea, la salvación del alma. Puede significar sanidad o salud. De hecho, en algunas Biblias, en la versión antigua, se traduce que salud. ¿Por qué? Porque también significa salud y sanidad física. Puede también querer decir restauración. Por lo tanto, si tú lees aquí que con la boca se confiesa para salvación, tú puedes decir con la boca se confiesa para sanidad, con la boca se confiesa para restauración. Tal vez tú tienes un problema en tu matrimonio y tu matrimonio está destrozado, quizás por infidelidad o por otros problemas, no necesariamente por pecado, pero tú puedes creerle a Dios que Dios quiere restaurar, porque la palabra salvación también es restauración y quiere restaurar la relación que tú tienes con tu esposa o con tu esposo, o la relación que tienes con tus hijos. Quizás tu matrimonio está bien, pero tienes una relación difícil con tus hijos. Y la Biblia dice que Dios quiere volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Por lo tanto, tenemos palabra que nos habla de restauración aún en esas áreas de relaciones interpersonales, de relaciones con hermanos, con familiares, con amigos. Dios quiere traer restauración a tu vida. Y por eso dice aquí, confiesa para restauración. Hay otra palabra que también significa, que no solamente significa salvación, hay otra palabra que también significa que es libertad. Y tú puedes ser libre de las drogas, libre del alcohol, libre de las adicciones, cualquier adicción, libre de los malos hábitos, libre de cualquier situación que te ha apesadumbrado, que te tenga afligido. Dios quiere traer libertad a tu vida. ¿Cómo podemos recibir estas cosas? La confesión es la llave para recibir aquello que nos ha sido dado por gracia en la palabra de Dios. La confesión, declarar la palabra es la llave. Cuando alguien te diga no declares, no decretes, déjaselo a la voluntad de Dios, tú puedes decirle, la voluntad de Dios está revelada en la Biblia. Una persona en una ocasión estaba muy molesta porque yo le decía, ella decía, hágase tu voluntad. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y decía, pues si Dios me quiere sanar, que me sane, y si no, pues no. Yo le dije, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús, Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Su voluntad es que tú seas sano. Una vez un leproso se acercó a Jesús y le dijo, maestro, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, sí quiero. Y sabemos que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Si al leproso le dijo, sí quiero, a ti también te dice, sí quiero. Jesús quiere que estés sano. Jesús quiere que estés bien. Jesús quiere que tú tengas bienestar. Ahora, ¿por qué no todos sanan? Son demasiados factores, no los sé todos. No puedo decirte por qué tal o cual no ha recibido su sanidad. Lo que sí te puedo decir es que la palabra es inmutable. La palabra no cambia y la palabra dice que somos sanos. Aunque esa persona, su realidad sea otra cosa, yo tengo que hablar lo que dice la palabra de Dios y creer primero lo que dice la palabra de Dios que creer las circunstancias. Ahora, en mi propia experiencia, yo he padecido enfermedad, yo he padecido una situación inclusive al borde de morir y en esa situación del borde de morir, las circunstancias decían una cosa, los doctores decían una cosa, pero yo me mantuve firme en la palabra de Dios. Y si tú te mantienes en la palabra de Dios va a producir resultados en tu vida. Pero tienes tú que creerla, tienes que confesarla. Ahora, no es la confesión lo que trae la sanidad. El que trajo la sanidad es Jesús. Vamos a dejar las cosas claras. Quien nos sanó fue Jesús en la cruz del Calvario. Pero tu confesión voy a decirlo así, la fe es la mano extendida, la mano vacía extendida que recibe todo aquello que nos ha sido dado por Dios, por su gracia. Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús y tú puedes recibir todo lo que nos ha dado por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en la palabra. Y la fe solamente esa mano que se extiende a recibir. Esa mano que dice, Señor, yo confío en lo que tú estás diciendo. Yo confío en lo que tú declaras en la palabra. Ahora, ¿cómo surge la fe en nuestro corazón? El verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Hay una versión, la versión antigua, que ya la había mencionado. Allí viene el versículo, este versículo dice, la fe viene por el oír. A veces he citado ese versículo así, hay gente que me ha dicho, no, pero la Biblia no dice que viene, dice que la Biblia es. Bueno, la traducción antigua dice viene. Entonces puede traducirse de ambas maneras. El hecho es que fe surge en el corazón por la predicación de la palabra. Fe surge en tu vida por la predicación de la palabra. Cuando tú escuchas a alguien predicar la palabra, y por eso es muy importante que tú escuches mensajes bíblicos llenos de palabras de fe que te animen, que te levanten, que te restauren. Yo todos los días tengo la costumbre de escuchar por lo menos una predicación de la palabra diaria. Ahora con el internet se puede hacer, antes no, antes tenía yo que comprar cassettes de predicaciones, visitaba una iglesia y compraba 10 de esa iglesia, aquí de Palabra de Vida compraba otros 10 y así iba haciendo mi amontonamiento de audiocassettes donde quiera que yo iba. Y tremendo, junté una caja repleta de cassettes al grado de que podía poner una predicación diaria, diferente, todos los días del año, hasta que llegó el internet, cuando ya me aburrí de escuchar los mismos mensajes una y otra vez. No me aburrí de escuchar la misma palabra, pero a lo mejor quería escuchar la palabra, pero dicha con frescura. Y cuando comencé a escuchar otra vez, ahora estoy escuchando mensajes de distintos pastores que pueden bendecir tu vida, que aquí en este canal de PDB TV tú puedes escuchar distintos hermanos hablar la palabra y va a venir una palabra con frescura a tu vida. Y si tú sintonizas este programa, Tu Libertad, tú vas a hallar libertad que la palabra de Dios va a traer, porque en cada programa no me voy a detener a estar mandando saludos, voy a aprovechar cada minuto, y no se ofenda si no le mando saludos en los programas, pero voy a detenerme a ir palabra por palabra para presentártela a ti, porque es ahí donde tú hayas libertad. Y por eso le pusimos a este programa Tu Libertad, porque en la palabra de Dios es donde encontramos que la fe es depositada en tu corazón. Cuando tú escuchas la palabra, tú la crees y tú llevas a cabo lo que esa palabra dice, el poder de la gracia de Dios se activa en tu vida. Es interesante notar que hay versículos en la palabra que dicen, como este siguiente, que dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Yo le he preguntado al Señor, ¿por qué dice de esa manera? ¿Por qué no dice, yo me acerqué a ustedes, ahora ustedes acérquense a mí? ¿Por qué no te pones tú primero? Y algo que en oración puso Dios en mi corazón es que yo ya hice algo. Yo ya nada más te estoy diciendo, te toca a ti. Y cuando tú entras en ese fluir y ahora tú llevas a cabo, porque yo ya hice algo, entonces lo que yo ya hice se vuelve una realidad en tu vida. Y hay algo interesante, que en la palabra de Dios se nos presentan dos aspectos de la gracia de Dios para nosotros. Y esos dos aspectos son una realidad legal, que es aquello que Jesús hizo en la cruz. Está consumada la obra de la redención. Jesús dijo, consumado es, tú estás completo en Él, la sanidad ya es tuya, la bendición ya es tuya, la provisión ya es tuya, todo lo que tú necesitas ya es tuyo por la fe, pero hay otra realidad, hay otro aspecto que es lo vital o la experiencia que tú tienes. ¿De dónde surge la experiencia? De creer lo que Dios ya hizo. Y es como dice el hermano, si usted ha escuchado al hermano Andrew Womack, él menciona estos aspectos de esta manera. Él dice, es la gracia y la fe están en equilibrio. Y tú necesitas hallar ese equilibrio al creer lo que la palabra de Dios dice y llevarlo a cabo, pero creyendo que ya ha sido hecho, que ya ha sido llevado a cabo. Jesús, algo que a él le sorprendió, fue la fe. Recordemos el programa anterior, a él le sorprendió la fe del centurión, pero también le sorprendió la incredulidad. En Marcos, en el capítulo 6, y quiero que vayas conmigo ahí, yo creo que vamos a tener que este programa hacerle una segunda parte, este tema de la fe, porque siento que empiezo a hablar y tengo muchas cosas que decir y no he logrado avanzar lo que quiero avanzar, pero quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, y no te preocupes, si el día de hoy no terminamos, el día de mañana vas a poder tú escuchar la siguiente parte. En Marcos capítulo 6, en el versículo, fíjate lo que dice el versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos,
¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No son estas también, no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Fíjate, no dice que Jesús no quiso sanar, no dice que Jesús no quiso hacer milagros, dice que no pudo. Te puedes imaginar, pero Jesús es Dios. Él estaba actuando como un ser humano ungido por el Espíritu Santo, pero él nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, él actuó como un ser humano ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué no pudo hacer milagros? Porque el requisito sigue siendo el mismo. Aún para el Hijo de Dios en su ministerio, el requisito seguía siendo el mismo, que tú tienes que creer y tú tienes para poder recibir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y Jesús por eso no pudo hacer milagros, porque la gente no creía. No creía que Él era el Mesías, no creía que Él podía llevar a cabo estos milagros. Pues tú eres Jesús, tú eres el Hijo de María, te conocemos desde niño, ¿tú qué vas a venir? Y Jesús decía, nadie es profeta en su propia tierra, y muchas veces con nuestras familias vamos, oramos y sucede así que, hombre, pues si lo conozco desde chiquito, aquí jugaba las canicas, aquí jugaba con el valero y el trompo, ahora quizás los muchachos jueguen con celulares y con iPads y cosas más modernas, pero la familia te ve, valga la redundancia, con familiaridad. Te ven como alguien que ya conocen, te ven como alguien que ya... Y por eso batallan para recibir. Pero quiero decirte que la fe no solamente es para que tú recibas de Dios, sino para que tú puedas ministrarle a otros y que ellos también puedan recibir de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que mucha gente no cree, no está creyendo en lo que la palabra de Dios dice, pero tampoco creen que Dios puede usar a una persona, sobre todo si conocen a esa persona. ¿Por qué? Porque la gente piensa que las cosas son por obras, son por el desempeño, son por la actuación o por la labor de una persona, las buenas obras diarias, y dicen, no, pues él no es digno, porque yo lo conozco, porque yo sé que él no tiene una vida perfecta, y entonces no se dan cuenta que nosotros recibimos por gracia. O personas dicen, es que yo no me lo merezco, pero no es que tú te lo merezcas, Jesús se lo mereció en la cruz. Él tomó tu lugar. Y esa es la buena noticia, que tú no tienes que hacer absolutamente nada más que creer y recibir. ¿Y cómo lo recibes? Declarando lo que la palabra de Dios dice. En Hebreos 11:1 dice que, ese es un texto muy conocido, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo leemos así, y no captamos esta realidad, que la fe es que tú tienes la certeza de aquello que Dios ha llevado a cabo y que ya está hecho en tu vida. Aunque las circunstancias lo nieguen, tú lo tienes. Y tenemos que entender que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Este texto quiero que lo leas, y antes de irnos en el programa, quiero que lo leas en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Ni siquiera eres tú el autor de la fe. Es Jesús el autor de la fe. ¿Y cómo produce Jesús la fe en ti? Cuando tú crees la palabra. Mi recomendación es que escuches, que veas programas que estén predicando, enseñando la palabra de Dios. No programas que solamente muevan tus emociones, sino palabras que traigan un fundamento, que se arraigue en tu vida esta verdad, que se vuelva una revelación en tu vida, que el Evangelio son buenas noticias y que Dios quiere tu libertad. Quizás tú que me estás escuchando nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador, y yo quiero invitarte a que tú le aceptes hoy como Señor de tu vida. Tal vez digas, es que yo no me merezco las bendiciones. No tienes que merecértelas tú. Jesús se las mereció por ti. Lo único que necesitas es creer. Un hombre que murió al lado de Jesús era un ladrón y homicida. Sin embargo, en un momento en ese lugar crucificado al lado del maestro, le dijo, oye,
Maestro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esa fe sencilla que tuvo él le bastó para que él pudiera ser salvo. Solo es una fe sencilla lo que necesitas el día de hoy. Y quiero que ores conmigo. Haz esta oración en voz alta, de manera que tú te puedas oír, que tú te escuches. Di conmigo estas palabras. Querido Jesús, en esta hora yo te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste y resucitaste por mí. Por lo tanto, me arrepiento de mi vida pasada, me arrepiento de mis pecados y vengo a ti, Señor, creyendo que en ti y solamente en ti, Jesús, hay vida eterna. Y por eso yo te acepto como Señor Salvador, Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, por esta grande salvación y por hacerme una nueva criatura. Gracias, Señor. Y todos dijeron amén. En el nombre de Jesús. Tú ahora, si tú has aceptado a Jesús, tú dices, hermano, se me pasó la oración, solo di Jesús, ven a mi corazón. Es tan sencillo como decirlo con un corazón sincero. Si tú hiciste esta oración, tú ahora eres un hijo de Dios y tus pecados te son perdonados. Ahí en pantalla puedes ver información acerca de este ministerio y de este programa y puedes mandarnos por ahí un WhatsApp al número que aparece en pantalla y puedes mandarnos algún testimonio o escribirnos al email. Dios te bendice. Gracias por estar viendo este programa de Tu Libertad.